Compañero senador Gustavo Petro, esta es su casa, la casa de los trabajadores, de las trabajadoras. Bajo este techo encontrará siempre calor humano, solidaridad y respaldo a la apuesta de un pacto por la vida, la paz, el pueblo y los trabajadores y las trabajadoras de Colombia. Bienvenido nuevamente. Gracias. Vamos a hacernos aquí en algún lugar estratégico en estos nuevos tiempos que nos tocan vivir. Le agradezco a Edwin Palma, me dice que estaba más nervioso que cuando se casó. Ya es mucho decir. Ojalá que sea una buena premonición. En un evento, ya había estado aquí alguna vez, recuerdo, 2018 fue, sí. Ya se me va olvidando un poco las cosas en este largo recorrido, que comenzó precisamente, y debo decirlo, en un municipio que se llama Zipaquirá, entre obreros industriales. Pongo la palabra masculina porque en ese entonces, digamos, el espacio laboral era muy cerrado para la mujer, muy excluyente. Industrias en aquel entonces rodeaban la ciudad, el municipio, muchas de ellas de carácter público. Algún trabajador de Zipaquirá debe estar por ahí, siempre me acompañan. Y allí se marcó, mira, ya hay uno. ¿De qué empresa, compañero? ¿De qué? Sintracarbón. Cartón, esa ya no la. Cartón. Estaba Sintrapeldar en aquel entonces organizado y por allí comenzó un fuerte proceso de organización obrera y yo casi niño pues empecé a hacer mis primeras acciones políticas en medio del movimiento obrero y me marcó. Yo nunca fui sindicalista y realmente la vida no me llevó a las plantas del trabajo, sino a otras circunstancias que son de público conocimiento, pero le debo mi construcción política a las discusiones, a las teorías, a las vicisitudes del movimiento obrero colombiano y fundamentalmente el zipaquireño. Y eso siempre me ha puesto en atención en todos estos años que han pasado a lo que viene sucediendo en el mundo del trabajo. Mundo literal, porque lo que ocurre en el mundo de trabajo de Colombia está fuertemente influenciado por lo que ocurre precisamente en el mundo. Un retroceso inmenso. Desde el año 93 hasta la fecha, indudablemente, la humanidad entró en una fase donde la organización del trabajo no pudo resistir, se deshizo, se dispersó ante una ofensiva enorme del gran empresariado mundial que prácticamente modeló todas estas décadas, hizo crecer los excedentes económicos de una manera enorme, si uno mira las frías estadísticas, y la humanidad se convirtió en un espacio de enorme desigualdad social. El trabajo de Piketty un poco nos muestra el hecho de que la desigualdad de hoy vuelve a ser la que era allá en la época de la Belle Époque, llamaban eso, en 1913, una de las mayores desigualdades sociales del mundo, de la historia. Hoy volvimos como si se hubiera perdido prácticamente un siglo de avances en la equidad social, en la idea de la igualdad y la democracia. Prácticamente se ha perdido un siglo y estamos en los niveles de 1913. El capitalismo salvaje le llamaron a eso.
Es una forma de regulación que ahora llamamos el neoliberalismo. Neoliberalismo no es igual que capitalismo, ¿no? Es un sistema de ideas, es una ideología, pero es la ideología del momento de el gran capitalismo salvaje a escala mundial. Eso prendió ya las alertas, los bombillos rojos. No era el paraíso soñado precisamente por ese sistema de ideas que llamamos neoliberal, que pretendía que si el mercado irrumpía en todas las esferas de la existencia humana, todas, pues iba a producir lo mismo que en la producción de bienes y servicios, que iba a garantizar el mayor bienestar social. No fue tal. No solamente aumentó niveles de pobrezas en muchas regiones de Colombia, del mundo, incluidas los países más desarrollados, no solo aumentó la desigualdad social en una escala no vista desde principios del siglo XX, sino que las alertas rojas lo que están diciendo es que nos podemos extinguir como especie humana. Llegamos a un punto en donde la contradicción fundamental se volvió entre ese gran capital voraz y la vida. La vida. Y obviamente la humanidad en un punto así, pues tiene que crujir. Es una crisis civilizatoria. Nunca antes la especie humana había estado consciente de que podría extinguirse. En el corto plazo, no en la etapa de milenios. El desastre, la ofensiva cometida contra el movimiento obrero a escala mundial tuvo como resultado la posibilidad de extinción de la especie humana. Eso no estaba escrito. Yo nunca lo leí en ningún libro. Es una realidad diferente, inédita, indudablemente dramática, que coloca a las personas que son conscientes de su posición como trabajadores y trabajadoras del mundo en una circunstancia de reflexión y de acción que tiene que ser muy diferente a lo que antes había. Indudablemente el tema es la crisis climática, como Edwin lo ha mencionado en su discurso, y la imperiosa necesidad de una transición que no es simplemente energética. No es como esa gran industria mundial, ubicada fundamentalmente en China, Estados Unidos, Europa y el este asiático, cambia sus formas de energía y se deshace del petróleo y del carbón, sino que eso, si se analiza a profundidad, implica prácticamente un cambio del sistema, un cambio del modo de producción y por tanto del modo de consumo, una circunstancia inédita en realidad para la gente que trabaja en el mundo, que hay que entender. Obviamente lo primero que hay que hacer es comprender qué es lo que pasa, pero indudablemente que hay que hacer. Esta circunstancia mundial obviamente tiene un impacto en Colombia, donde estamos. Indudablemente también en Colombia se debilitó lo que se había avanzado en términos de organización obrera, cooperativa, y vino una avalancha donde quienes han ganado a la postre en estos años de este siglo, para no hablar de antes, pues son los grandes banqueros, son los grandes poseedores de tierra, los grandes comerciantes importadores y los propietarios de la extracción del carbón y el petróleo. Esa es la palanca detrás del uribismo, que quieren transitar fuera del uribismo, porque ya el uribismo no les da la fuerza popular que llegaron a tener. El uribismo permitió que los grandes banqueros, que los grandes poseedores de tierra, que los grandes propietarios de carbón y de petróleo, que los grandes importadores
comerciantes tuvieran base popular, aplauso popular. Incluso, si lo miramos bien, la mayoría de la gente asalariada los apoyó, que es ni más ni menos apoyar su propio verdugo, pero así fue. En las décadas que han pasado, lograron tener una mayoría popular aplaudiendo una serie de capas sociales que se adueñaron del Estado, del poder político, del poder económico, que indudablemente son retrógrados y que no representan un ápice de un avance histórico para la sociedad colombiana. Así fue, eso se saldó en sangre, en cierta forma. El movimiento sindical fue, a diferencia de lo que pasó en todo el mundo, no solamente destruido o autodestruido, sino aquí asesinado. El sindicalismo de las bananeras, de nuevo, como si no hubiera pasado un siglo, pero de nuevo el sindicalismo de la palma, el sindicalismo de los cementeros, etcétera, etcétera, a cuentagotas en muchos sindicalismo del carbón, fueron arrasados a partir del asesinato sistemático. No voy a repetir esa historia porque todos ustedes la conocen. Pero ese es el resultado hoy. Una sociedad profundamente desigual, degradada en cierta forma, profundamente degradada, cruzada por cantidades de violencia y una perspectiva hacia adelante que indica que o cambiamos o nos hundimos. Más o menos estamos situados en la misma circunstancia histórica de la humanidad. La humanidad sabe de alguna manera o que se cambian las cosas o que se extingue. Una crisis civilizatoria le llaman a ese episodio que estamos viviendo hoy en todo el planeta, y ahora la sociedad colombiana sabe que o cambia o el abismo en el que cae es absolutamente degradante, profundo y quizás irreversible. Esa sensación está en la población. Y entonces, obviamente, en una crisis así hay oportunidades. Y se trata de ver si estas oportunidades las podemos transformar en un triunfo popular. Un triunfo popular pensado en las condiciones del siglo XXI y en las circunstancias concretas de Colombia para los próximos 4 años. ¿Qué podemos hacer si ganamos en los próximos 4 años? Y aquí un poco lo interesante de la situación que nos toca vivir. A mí ya no tanto como espectador, ni a Edwin, ni a ninguno de ustedes, nos toca vivirla como protagonistas, que no es cualquier cosa, digamos, es asumir un momento de la historia que es realmente estratégico. ¿Qué podemos hacer en los próximos 4 años? ¿Qué es lo que nos planteamos como gente asalariada en Colombia, en el país que tenemos? Yo propondría unas líneas, digamos, de reflexión y de acción. Hemos planteado un pacto histórico. Ustedes tienen ahí algunas de las banderitas. Pacto histórico no es simplemente el nombre, eso, bien, que se muevan. No es simplemente pues un nombre de un movimiento político, no es eso. Tiene un significado. Son 2 palabras. Pacto es un acuerdo social. Social. No es un acuerdo simplemente político, no es el acuerdo entre el Partido de los Trabajadores de Colombia y Colombia Humana, por poner un ejemplo. No, eso sería muy simple además. Aquí estamos planteando otra cosa. Es un acuerdo entre la sociedad como el verdadero mecanismo de la paz. Y la segunda palabreja, histórico, significa que no sobre cualquier cosa, es sobre las reformas fundamentales que permitan pasar de una época a otra época. Luego, los 4 años que se avecinan, si tenemos una victoria popular,
son 4 años de transición de una época hacia otra época, que se podrían medir en muchos de los ámbitos que se necesitan de un acuerdo sobre lo fundamental. Obviamente, un acuerdo sobre lo fundamental para convivir en paz en Colombia y salir de 2 siglos de violencias permanentes hacia una era de paz, como le hemos llamado, pasa por el tema de la educación, por ejemplo. Pasa por el tema de qué tipo de salud es la que tenemos, sobre todo cuando la sociedad colombiana toda se ha expuesto al contagio y a la muerte, y el sistema de salud actual no fue capaz de mitigar los efectos ni del contagio, ni obviamente de la muerte. 130.000 colombianos casi, mal contados, muertos en este año. Es decir, el virus mató más que la violencia. Nuestra sociedad es de las que más muerte produjo en el mundo, comparativamente. Si se mide por millones, eso ahí tiene sus diversas maneras. Es decir, nuestro sistema de salud no sirvió. Podríamos meternos en uno u otro tema. Ahora se pone un tanto en boga en la discusión pública el tema de las pensiones. Cuando se habla de trasladar trabajadores, trabajadoras de los fondos privados de pensión hacia Colpensiones, se está admitiendo que los fondos privados de pensiones no dan pensión. Y la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras están cotizando en los fondos privados de pensión. Es decir, los están estafando. Millones. Y podríamos hablar de otros temas que son fundamentales, pero aquí quisiera, para no alargarme, pensar el tema de la relación patronal, el tema de la relación laboral, las dos caras de una misma moneda. En 4 años no nos estamos planteando acabar las empresas colombianas, ni públicas ni privadas. No estamos planteando estatizar la producción. Así los fake news y los medios de comunicación tradicionales traten de llevarle a la población la imagen de que si nosotros ganamos, entonces se acabó la iniciativa privada. Es una mentira. Nosotros no creemos que el problema fundamental de hoy en Colombia es acabar la empresa privada y pasar a una economía estatal. La verdad, yo creo que nunca más se volverá a plantear eso en la humanidad, pero esa es una discusión que se las dejo. Porque lo que se planteó en el siglo XX en esos términos no funcionó, no sirvió. Eso no significa que el Estado no tenga un papel estratégico en muchas de las actividades de la economía colombiana por cumplir. Pero hoy nuestro problema no es cómo se acaba la empresa privada, ni mucho menos un concepto más general que empresa privada, que es iniciativa privada. Nosotros lo que estamos planteando es lo contrario. Lo contrario es estimular la producción en Colombia, agraria, industrial, sus servicios concomitantes, precisamente para dejar de depender del petróleo y del carbón del que dependemos hace 40 años y de manera casi monopólica. Y ese estímulo a la producción, que significa un estímulo al crecimiento en puestos de trabajo, porque es allí donde se produce, en la industria y en la agricultura, la posibilidad del trabajo, y el trabajo es el generador de la riqueza. Ese estímulo a la producción, en cierta forma, es un estímulo a la empresa privada, productiva, que es diferente, digamos, porque eso hay que ponerle apellidos. A la empresa privada productiva.
Y entonces bien podría surgir la pregunta, ¿y entonces qué papel juega el mundo del trabajo? Si el proyecto político lo que quiere es estimular al patrón, ¿y entonces dónde queda la trabajadora y el trabajador? Y aquí es donde yo quiero que miremos el tema del pacto. Es que el impulso de la producción nacional puede estar perfectamente construido alrededor de un pacto. Pacto entre el patrón y el trabajador y la trabajadora. En términos sociales, significa entre el mundo del trabajo y el mundo empresarial. Que debería surgir de estos eventos, que debería surgir precisamente de la campaña política que se está abriendo, que empieza a correr ya y crecerá más en los próximos meses. Una propuesta de pacto histórico es fundamentalmente, no solamente, una propuesta de pacto entre el mundo del trabajo y el mundo empresarial. Aquí me caerían, si esto lo estuviera diciendo hace 30 años, rayos y centellas, porque en la concepción tradicional de hace un siglo se suponía que la relación patrono-empleado, empleada, era antagónica. Antagónica, es decir, ahí no había punto de conciliación. Esa concepción obviamente aún sigue rondando, pero no es propicia para los problemas que tenemos que resolver en los próximos 4 años. Los problemas que tenemos que resolver en los próximos 4 años son los de la producción, del deslinde del petróleo y del carbón. Pero para que esa economía productiva inducida por el Estado, porque la industrialización hay que inducirla, hay que protegerla de fuera de las importaciones que destruyen la manufactura nacional, hay que volver a recrear el concepto de sustitución de importaciones, por ejemplo, y entonces nos enfrentamos ante las opciones de una renegociación de tratados de libre comercio. No se puede renegociar porque implica la voluntad de varias partes, entonces tenemos que hablar de la posibilidad de un nuevo sistema impositivo sobre importaciones como las tasas carbón, que he propuesto por ahí, pero todavía no se me ha entendido qué significa eso. Tenemos que hablar indudablemente de reforma agraria, tenemos que hablar de temas que tienen que ver, si queremos que aumente la producción en Colombia, de suspensión de la exploración petrolera. Porque petróleo y producción son antagónicos. Así no se quiera mirar el tema. Porque la industria extractiva en términos de mercado libre, que es el que ha impuesto el neoliberalismo, produce automáticamente una especialización en el comercio internacional. Eso lo decían hace 2 siglos los teóricos de la economía, lo que llaman las ventajas naturales y las ventajas comparativas. Si dejas actuar libremente el mercado, Colombia no es industrial, como lo demostró la experiencia. Colombia deja de ser agraria, como lo demostró la experiencia, miren el mundo del café. Colombia se vuelve carbonera, petrolera, cocainera. Y esa es la realidad de la economía de hoy. Si el Estado aparece y no deja que el mercado simplemente diga qué somos, sino que diga qué queremos ser los colombianos y las colombianas. ¿Qué queremos ser? No es lo que nos determina el mercado. Nosotros queremos ser
agrarios, indudablemente, agroindustriales, industriales. Pongan cualquier ciudadano de un barrio popular y ¿qué quiere ser? Algo quiere hacer. Se la rebusca, como dicen popularmente. Ese se la rebusca es una iniciativa privada. Incluso puede hasta configurar algún tipo de empresa, pero ese se la rebusca significa que en la cultura de la sociedad colombiana no está simplemente sentarnos en una silla, esperar que nos den una limosna y ver si aparece un campo petrolero o si los narcotraficantes coronan un envío y a partir de ahí entonces ver si nos reparten un pedacito con alguna forma para poder comer. Ese no es el colombiano. Esa no es la colombiana. Colombianos y colombianas queremos hacer un país de trabajo. Queremos hacer que la tierra pueda producir. Queremos que de la tierra se pueda transformar las cosas en industrias. En realidad la cultura colombiana es, mala palabra, emprendedora, pero en realidad la palabra adecuada es trabajadora. Es un mundo del trabajo que quiere ser, que quiere manifestarse, que quiere en cierta forma erupcionar y no lo dejan. No lo dejan porque no dan el estudio y lo quitan. No lo dejan porque no dan la tierra, la monopolizan, incluso a sangre y fuego. No lo dejan ser porque los importadores traen todo más barato. No lo dejan ser porque los lavadores de dólares venden barato para lavar simplemente el dólar y arruina a la señora del barrio, No lo dejan ser porque el banquero no entrega el crédito y entonces queda el gota a gota. No lo dejan ser y entonces hay una economía popular que quisiera erupcionar y simplemente la reprimen. Porque lo único que interesa en Colombia es la gran ganancia, la concentración de la riqueza, el raquitismo económico, el subdesarrollo, como decían anteriormente. Bueno, me estoy alargando, pero creo que ese mundo cambia, que la idea de un cambio político es cambiar ese mundo del raquitismo económico en Colombia. Y si lo que queremos es que erupcione un mundo de la producción, entonces tenemos que hablar de varios temas, de una agenda que cruza por el conocimiento y la universidad pública y la juventud, que cruza por la pensión, que cruza por los instrumentos para producir el crédito, por ejemplo, que cruza por la tierra y el agua. ¿Quién las posee si no la dejan utilizar para la producción? Que cruza por los mecanismos de empoderamiento de la economía popular. ¿Cuál es el papel del tendero del barrio en la economía popular, por ejemplo? Que cruza por el mundo del trabajo. Si el mundo del trabajo acepta que en los próximos años, 4 años, lo que tenemos que construir es una economía fuerte y productiva, entonces tenemos que proponer un gana-gana, no una relación antagónica. Si el Estado va a reducir y a apoyar la producción industrial, por ejemplo, va a proteger de importaciones, va a disminuir costos financieros, costos energéticos a través de las nuevas energías limpias, va a mejorar la productividad, que es como se llama en términos económicos, el agro y la industria. ¿Cómo van los trabajadores y las trabajadoras allí? ¿Cómo vamos? Esa reducción de costos y por tanto aumento de productividad se vuelve excedente económico solamente del empresario, o proponemos un pacto.
distribuirlo entre trabajadores y empresarios. Si el Estado va a ayudar a reducir costos, y el Estado en esa actividad en los próximos 4 años va a lograr que los empresarios de Colombia productivos o concatenados con la producción ganen más. Entonces esa mayor ganancia no puede ser distribuida entre ellos y el mundo del trabajo. Y entonces eso, ¿cómo se come? ¿Cómo se hace? Estabilidad laboral, dignidad en el trabajo, salario real en crecimiento, que yo no hablo mucho del salario real, sino del salario relativo, o sea, la parte de la riqueza nacional que va al mundo del trabajo. Ese no es un concepto que se mide en el salario real, se mide en el salario relativo. El salario relativo en Colombia viene disminuyendo desde que empezamos a hablar aquí de la ofensiva contra el mundo del trabajo. Pues se trata de voltear, ese es el cambio de la época, se trata de voltear la tendencia y empezar a ascender el salario relativo. Eso se mide en términos cuantitativos de salario nominal o en otro tipo de términos, no necesariamente cuantitativos, pero sí cualitativos. La distribución de la riqueza en Colombia en últimas es un incremento de la calidad de vida de la gente que trabaja. Y eso está cruzado indudablemente por estabilidad y mejor salario, y estabilidad es otro tipo de contratación laboral, pero no solamente por eso. Está cruzado porque Bogotá tenga un metro subterráneo donde se disminuyan los costos de tiempo, por ejemplo. Está cruzado porque haya una política de vivienda digna, de hábitat, como se dice modernamente, no solamente tener un lugar donde dormir, sino que al salir de la casa pues, uno se sienta contento por lo que ve. Eso se llama hábitat, en el aire, en la salud preventiva, etcétera. Ese nuevo pacto social, en donde todos ganan, todas ganan, es el que yo creo que hay que proponer desde este movimiento político y desde este tipo de candidaturas que surgen del mundo del trabajo. Es el tipo de política que hay que proponerle al empresario que está pensando votar otra vez por Uribe, o que está pensando que nosotros le vamos a expropiar la fábrica o el taller, o vaya a saberse. Implica salir a las calles. Y termino con esto. La verdad, no creo que necesitemos un mundo de sindicatos encerrados y debilitados, que es más o menos lo que hemos tenido hasta este momento, con algunas excepciones. Necesitamos es un mundo de activistas, obreros y obreras, abejitas decían en la campaña del 2018, que salga al mundo del trabajo que está fuera del sindicato, que está fuera de la empresa donde hay una sindicalización, que ya son muy pocas, la mayoría públicas, ¿no? Que pueda salir al taller del barrio popular y a la empresa que está allí y a la economía popular donde están la mayor parte de los trabajadores de Colombia, que son trabajadores de pequeñas y medianas industrias, nos lo dicen las estadísticas, 80%. Luego no tienen, ni siquiera tienen el número para hacer un sindicato de base que llamaban, no, pero no se necesita sino que se politicen, que puedan tener una propuesta en donde midan que el mundo del trabajo puede ser más digno el de él mismo o ella si simplemente hay un cambio político en Colombia. Pero eso lo tiene que aprender, lo tiene que leer, lo tiene que charlar en la tienda del barrio, en la tomata de cerveza o de tejo, o en el salón de la belleza, o en los espacios donde la gente se reúne, incluida la iglesia, y etcétera. En la salida a recoger los niños y las niñas.
Ahí, si nosotros somos un activismo de ese mundo, que llega a millones de personas, y esas millones de personas logran ser seducidas porque son el verdadero mundo del trabajo, en una propuesta global de pacto social, el mundo del trabajo se vuelve un sujeto político. Acabamos de ver los jovencitos, esa palabra no se debe usar, los jóvenes y las jóvenes, y sobre todo las jóvenes del barrio popular, ejerciendo una acción político-social como sujetos protagonistas. Lo acabamos de ver. Ellos no son propiamente del mundo del trabajo, quizás aspiran a ser del mundo del trabajo, pero surgen como un sujeto, se hacen sentir en el país, nosotros existimos, es lo que dicen. Aquí estamos y existimos, y es más, no nos van a dejar, no es que sea un día y se olvidó, no, eso se llama politización de esa juventud barrial excluida de Colombia, lo acabamos de ver. Pues se necesita algo similar, una politización del mundo del trabajo. Y eso, con el debido respeto, no se hace desde el mundo sindical. No se ha hecho, pues. Si no se hizo, hay que emplear otros métodos, no que no se deje de hacer sindicatos, porque obviamente tienen un sentido, sino que para politizar el mundo del trabajo necesitamos otros instrumentos. Y esos otros instrumentos son estos. Este movimiento, si deja de encerrarse y sale a la calle. Este voluntariado, si deja de pensar, algunos, que las redes son su espacio de militancia, otros, que es en la asamblea sindical o en las discusiones rutinarias de la junta directiva de un sindicato, en donde se resuelve el asunto. Si volvemos a pensar que el problema del poder está en la esquina, que están esas personas que se reúnen ahí sin tener en general ningún tipo de organización, o que les interesa el fútbol, Santa Fe, Millonarios o Nacional o el Junior, o que les interesa el baile, o que les interesa la estética, la cultura, o que les interesa ver cómo diablos se va a comer mañana, que es en lo que está la mayoría de la gente. Cómo se disminuyen las deudas. La clase media hoy está empobrecida porque su relación ingresos-deuda se trastocó. Y entonces está todo el mundo así. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es la propuesta? ¿O cómo se reprende la pequeña empresita? ¿O cómo, etcétera? Digamos, esa problema. ¿Cómo se reducen los arriendos en Colombia? Una economía en crisis, sabiendo que no vamos a tener las épocas del 2013 de 40.000 millones de dólares que entraban en petróleo y carbón, que ya no va a volver eso. Y entonces todo eso nos dejó unos costos de vida que antes hasta se podían sufragar, pero hoy no. Y entonces un gran problema del estrato 1 y 2 es el arriendo. Y de la clase media es más o menos lo mismo, sino que es el costo de pago de la vivienda. Y ahí ustedes miden, y ahí el salario se fue en la mitad o más. Es decir, el tema arriendo y el tema pago de deuda de la casa, resulta que explica la mitad del salario, del gasto del salario. Si se reduce el arriendo o el costo de pago de la vivienda, aumenta el salario real. Pero ¿dónde están las propuestas para cambiar la política de arriendo en Colombia? O de costo de la vivienda en Colombia, porque el arriendo es un efecto del costo de la vivienda. La persona, cuando arrienda su casa, pues hace un examen de cuánto me costó la casa, para ver en cuánto la arriendo. Ahí hay un campo de ir a hablar con el de la esquina, con la de la esquina, con la vecina, con el barrio popular, con el mundo del trabajo. El mundo del trabajo son millones de personas no organizadas. Si este movimiento político logra ese diálogo con el mundo del trabajo, y si desde el mundo del trabajo se lanza un pacto
Con el empresariado estamos construyendo lo esencial del pacto histórico en el sentido que queremos, que es más democracia, más producción, paz.